Efesios 3:14 dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le ruego que Él les conceda a ustedes, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. También ruego que, arraigados y cimentados en amor, ustedes sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios, toda la plenitud de Dios, toda la plenitud de Dios. A continuación estarás escuchando tu programa especial, Creciendo en el Conocimiento del Señor, a cargo de tu hermano maestro Darwin Lara. Este programa está diseñado para alimentar el crecimiento de tu vida espiritual. No solamente conocer, de oír hablar, queremos ver, queremos probar, queremos experimentar. Dios les bendiga a todos, muy buenos días, que Dios bendiga a cada hermano oyente que está sintonizando el programa. Bienvenidos una vez más a un episodio del programa Creciendo en el Conocimiento del Señor de la Iglesia Jesús es el Camino Radio. Estamos en Danbury. La dirección es 337 de la Main Street en Danbury. Cuando podamos abrir las puertas de la iglesia para volvernos a congregar con libertad como antes, pues los esperamos. Mientras tanto, escúchenos por la radio, por las redes sociales, por las diferentes plataformas, el programa, el otro programa, Cada Mañana es Nueva y un espacio abierto. Y pues de alguna y otra manera siempre seguimos predicando, edificando el cuerpo de Cristo. Pues bienvenidos a todos, un programa más, a un episodio más. Quiero hablar de algo que está en Isaías capítulo 30. Es algo que muy poco se ha hablado, poco, nada, pero quiero ser osado y hablar de esto. Vamos a hacer una oración primero. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque tú eres bueno, porque tú eres misericordioso, porque tú eres Dios, porque tú eres nuestro Dios, nuestro Salvador. Te damos gracias al día de hoy, Dios, y te pedimos en el nombre de Jesús que tú nos traigas conocimiento, revelación, entendimiento, que podamos comprender, Dios, la Escritura, podamos comprender tu palabra, podamos comprender tu mensaje. Te pedimos, Dios, que nos des revelación y nos abras el entendimiento, ábrenos el oído, Dios, para que podamos entender, circuncida nuestros oídos, Dios, para que podamos escuchar con libertad. En el nombre de Jesús, prepara nuestros corazones y los corazones de los que están oyendo, Dios, para recibir este mensaje, para que escuchen la voz de Dios, para que escuchen ese bat call. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Dios, y que todo lo que seamos, lo que hagamos sea para bendición y edificación. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Quiero hablar de algo que es la voz del cielo, la voz celestial, la voz que se escucha, mas sin embargo no se ve. Eso en hebreo se llama bat kol. Bat kol es escuchar una voz, pero no ver a nadie. Yo sé que escuché una voz y que una voz me habló. Eso es la voz celestial. Algunos la definen como la voz celestial, la voz del cielo, una voz divina. Pero los hebreos lo llaman bat kol. Cuando usted tenga tiempo en su casa o en esta cuarentena, estudie más al respecto para que entienda más a profundidad. Pero quiero hablar de eso y quiero leer un versículo que está en Isaías 30. Desde el 20 en adelante dice: bien que os dará el Señor pan de congoja
y agua de angustia. Con todo, tus maestros nunca más te serán quitados, sino que tus ojos verán a tus maestros. Versículo 21. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él. Y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Dice, entonces oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él. Cuando se dice, oirás una voz a tus espaldas, significa que yo estoy escuchando una voz, pero de repente me doy vuelta y no veo a nadie. Es una voz celestial, ese es cuando Dios habla, es una voz del cielo que viene de arriba. Eso es un bad call. Bad call es, como dije, es la voz de Dios, la voz del cielo en diferentes maneras. Y eso es lo que quiero que miramos hoy. ¿Qué es un bad call? ¿Y qué pasa? ¿Cómo alguien puede decir, Dios me habló, pero ¿qué hay después de? Y aquí en este versículo dice, y oirás, y entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él. Cuando se escucha esa voz del cielo, ese bad call, que es de Dios, es la voz de Dios, no es ninguna voz de ni nadie más, es voz de Dios, no es ni voz de un ángel, es la voz de Dios. Dice, este es el camino, andad por él. Cuando nosotros nos convertimos al Señor, alguno haya tenido una experiencia diferente, una manera diferente, Dios obra por senderos misteriosos, pero el bien común es que escuchamos una voz que nos llama a seguir el camino, a seguir a Jesús, que es el camino. Entonces dice que tus oídos oirán una voz, pero no verán a nadie. O sea, no hay nadie, solo escuchamos la voz que nos dice, este es el camino, andad por él, no se muevan ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces dice que, versículo 22, profanarás la cubierta de tus esculturas de plata y la vestidura de tus imágenes fundidas de oro. Las apartarás como trapo asqueroso, sal fuera, les dirás. O sea que cuando viene ese bad call, cuando somos partícipes de un bad call, lo que viene es que seguimos al camino y dejamos los ídolos, dejamos la idolatría. Suena raro para mí escuchar a alguien decir, Dios me habló, pero sigue en idolatría. O sea, Dios le habló de otras cosas, o sea, hay otras cosas más importantes que la idolatría. La idolatría es un detalle más, está en segundo plano, o sea, entre las cosas que te dijo no te mencionó nada de eso, de la idolatría. Pues cuando escuchamos esa voz, ese bad call, viene una guianza, una obediencia en el camino correcto y se detiene, se va la idolatría. Yo quiero, a medida que vayamos avanzando, yo quiero leer en Lucas 3:20. Aquí en Lucas 3:20 está el Señor Jesús está el bautismo de Jesús. Dice el 21, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Si ustedes tienen acceso a una Biblia hebrea, la Biblia hebrea, hay varias versiones, pero yo tengo una que se llama el Código Real. Es una Biblia hebrea. Y dice que descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma y vino un bad call.
Cuando dice, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Cuando Dios habla, Él confirma quién es Jesús. Por eso digo yo, sería raro decir, bueno, nosotros somos iglesias de Dios, pero no creemos en Jesús. No, nosotros creemos en Dios, pero Jesús, solo hay un Dios y no consideran a Jesús Dios. Creen que Jesús es uno más, un profeta más. Pero cuando se escucha la voz del cielo, se trae testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios y que Jesús es el Hijo amado en quien el Padre tiene toda la complacencia. Ese fue todo el problema que tuvieron los judíos con Jesús. Dice, ¿cómo tú siendo hombre te haces hijo de Dios? Te haces igual a Dios. Pero no se entiende. Aún no han escuchado ese bad call, esa voz celestial. Entonces, oiga, aquí en este bad call se abre el cielo y desciende el Espíritu Santo. Yo quiero que usted vaya poniendo atención a los elementos que rodean un bad call, porque quiero llegar a algo muy hermoso al final. Dice que aquí hubo un bad call y dice que los cielos se abrieron y el Espíritu Santo descendió sobre él. Es ese bad call cuando escuchamos la voz de Dios, la de verdad, la que nos convierte, la que nos hace nacer de nuevo. Porque hay veces que hay personas que se conmueven con un mensaje, lloran, dicen, no, pues, se convencen de que Jesús es el Salvador, pero no se convierten. Están convencidos, pero no convertidos. Y en medio de la emoción hacen la oración, pero no nacen de nuevo. Pero cuando es Dios que de verdad llama al arrepentimiento y es Él que los hace nacer de nuevo, viene una convicción y una fe hacia Jesús. Y el cielo se abre y el Espíritu Santo desciende a morar sobre él. Mateo 17:1-6. Voy a ir hablando acerca de los elementos de un bad call, no tanto profundizar en cada uno de ellos. Usted vaya y hágalo en su casa. Dice Mateo 17, versículo 1. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Juan y Jacobo, a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí un bad call. Y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, levantaos y no temáis. Oiga, aquí hay un bad call y está el monte de la transfiguración y dice que las vestiduras de Jesús se hicieron blancos como la luz y que su rostro resplandeció como el sol. Y de repente, mientras Pedro estaba hablando con Jesús, le dice, hagamos 3 enramadas, y mientras Pedro está hablando, viene una nube de gloria y los cubre. Es un ambiente, una atmósfera totalmente diferente, y escuchan una voz desde la nube diciendo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Y dice que también estaban Moisés y Elías. Cuando se escucha un bad call, lo que hay es nube de gloria, revelación, luz, porque la revelación dice que entonces estaban Moisés y Elías. Moisés y Elías no son contemporáneos, hay muchos años entre ellos, pero estaban Moisés y Elías. Pero ¿cómo los discípulos lo pudieron identificar? ¿Por qué no era Adán y Abel? ¿O por qué no era
Eliseo e Isaías? ¿Por qué no Daniel y Jeremías? ¿Por qué Moisés y Elías? En medio de un balcón hay revelación. En medio de esa nube de gloria podemos conocer. Mira, hermano, cuando entremos allá, cuando lleguemos al cielo, vamos a poder conocer, vamos a tener un pleno conocimiento. Pedro nunca antes había visto a Moisés y Elías, pero supieron que eran ellos. Porque la luz lo que trae es revelación, trae conocimiento pleno. Entonces, aquí en este balcón hay nube de gloria, hay revelación, y se escucha la voz que dice: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces, no crea que cuando nosotros vayamos al cielo vamos a ser desconocidos. No, los vamos a conocer. Vamos a conocer a Moisés, vamos a conocer a Josué, a Caleb, vamos a conocer a Isaías, Daniel, a todos los santos que entraron al cielo, los vamos a conocer. Vamos a tener un conocimiento pleno. Eso es lo que la luz hace. Eso es lo que la revelación hace, es que trae conocimiento pleno. En este balcón hay una nube de gloria. Y esa nube de gloria trae revelación. Quiero leer en Juan 12. Juan 12, versículo 28. Dice: Padre, este es Jesús hablando, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino un balcón. En nuestras versiones dice: entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Oiga el versículo 29. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían: un ángel le ha hablado. Jesús respondió y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Entonces, escucharon un balcón. Está Jesús orando y dice: Padre, me glorificaste, glorifica tu nombre. Dice: glorifica tu nombre. Y le dice: yo ya lo he glorificado, pero lo voy a glorificar una vez más. Entonces, toda la multitud también escucharon la voz, pero dijeron: no, este es un trueno. No, este es la voz de un ángel. Entonces, pero Jesús pudo discernir, pudo escuchar la voz de Dios, porque él era hijo de Dios. O sea que el balcón no lo escuchan todos. O sea que para algunos la voz de Dios es un trueno, es la voz de un ángel. No es Dios, es otra cosa, la naturaleza. Pero estaba Jesús orando con el Padre y el Padre le responde y le dice: ya lo he glorificado y lo glorificaré una vez más. Entonces, ¿dónde se escucha un balcón? En medio de la oración. En medio de la oración se puede escuchar esa voz del cielo en el que hablamos con Dios y Dios habla con nosotros, pero los demás no. Los demás dicen que escucharon esa voz y dicen: no, eso fue un trueno. No, eso fue un ángel que le habló. Y le dice Jesús: no, esto no vino por causa mía, esto es para ustedes, para que ustedes escuchen, porque el juicio de este mundo va a venir. Entonces, el balcón es esa voz que se escucha, que no se ve nadie. Entonces, aquí los elementos es que está el Padre hablando con el Hijo y habla con más, o sea, la voz la escuchan más. Eso es lo que me llama la atención, que los demás escucharon la voz, pero no lo pudieron discernir, no tenían la sintonía de escuchar y discernir la voz de Dios. Mire, se puede escuchar la voz de Dios, pero el que no tiene el discernimiento, no tiene el Espíritu Santo que le revele y que le clarifique que es la voz de Dios, dice: no, eso no fue Dios. Por eso Jesús dice: yo soy el pastor y las ovejas oyen mi voz y me siguen. Vosotros no me seguís porque no sois de mis ovejas. O sea que las ovejas sí oyen la voz del pastor. Del pastor de pastores, del príncipe de los pastores. Ese es un balcón, la voz celestial. Entonces aquí hay voz de Dios, pero
dicen, no, es un trueno. ¿Qué habrán oído ellos para asociarlo con un trueno? ¿Qué habrán oído? ¿Por qué dijeron es un ángel? Entonces, aquí hay la voz de Dios, hay un bat call con truenos, voz de ángel. Recuerda anteriormente una nube de gloria, revelación. Isaías dice es una voz que te habla a tu espalda. Ese es un bat call. Quiero leer en Apocalipsis 11. Versículo 12. Dice, y oyeron una gran voz del cielo, un bat call, que les decía, subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos lo vieron. Estos dos aquí son los dos testigos. Son los dos testigos que va a mandar Dios a la tierra, como precisamente eso, como testigos. Y dice que a los testigos aquí los matan, están 3 días, están en la plaza, no los entierran. Y al tercer día dice, y oyeron una voz del cielo que les decía, subid acá. Y subieron al cielo en una nube y sus enemigos lo vieron. Note que aquí están 2 muertos. Pero ¿cómo 2 muertos escuchan? ¿Cómo 2 muertos escuchan? ¿Cómo escucha un muerto? ¿Será que los muertos escuchan? ¿Será que hubo un bad call y escucharon una voz que le decían, subid acá? Y dice que ellos se pusieron de pie y subieron, y una nube los rodeó. Y subieron al cielo en presencia de los enemigos. Dice que una nube los rodeó. Entonces cuando el bad call es, cuando nos vayan a llamar en el arrebatamiento, va a ser una voz que no todos van a escuchar. Por eso Jesús dice, los muertos escucharán la voz del Hijo de Dios. ¿Cómo escuchan los muertos? Los muertos que están enterrados en el cementerio. No los muertos en pecado, no los muertos... los muertos que estén... los cristianos que estén enterrados, que hayan muerto. Dice, oirán la voz del Hijo de Dios y se levantarán. Yo me imagino cuando Jesús resucitó. Dice la Biblia que muchos santos también resucitaron con él. ¿Quiénes habrán resucitado? No lo sé, no lo dice. Pero ¿se imaginan los que hayan resucitado? ¿Cómo escucharon la voz de Dios? Levántate. Cuando Jesús le dijo a Lázaro, Lázaro, sal fuera, ven fuera. Entonces, los muertos en Cristo pueden escuchar esa voz de Dios, esa voz celestial. ¿Sabe qué es eso? Eso es cuando el arrebatamiento, cuando los muertos en Cristo resuciten primero. Bueno, me estoy adelantando. Quiero leer Hechos 10. Este es Pedro. Y dice Hechos 10, y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Y le vino un bat call, le vino una voz que dice, levántate Pedro, mata y come. Este es Pedro, que tenía hambre. Y en medio del hambre, mientras le preparaban algo, le vino un éxtasis. Un éxtasis, y en medio del éxtasis él vio un lienzo que baja, lo leímos ya, y escucha una voz del cielo que le dice, Pedro, mata y come. Dice, no señor, de ninguna manera, yo nunca he pasado un animal inmundo por mi boca.
Dice Pedro, lo que yo he limpiado no lo llames inmundo. Allá hay un romano que también necesita ser salvo, y para ellos yo también les traigo la salvación. Pedro está recibiendo la revelación de que la salvación no solo es para los judíos, y en medio de un éxtasis es como un estado en el que se pasa a otra dimensión. Esto no es algo que se prepara, no es entrar en trance, no es nada de eso. Pero un éxtasis es cuando se va a otra dimensión, como dice Pablo. Yo no sé si fue en el cuerpo o fuera del cuerpo. Pero Pedro en un éxtasis escuchó la voz de Dios, escuchó un bat call, esa voz celestial, y le dijo: Pedro, mata y come. Entonces, en un bat call lo que hay es revelación y la correcta visión de lo que es el evangelio, porque el evangelio era salvación para todo aquel que cree, pero Pedro, según decía, no, es para los judíos, pero en el bad call la revelación le dice que el evangelio es para todo aquel que cree. Y dice, ¿cómo? ¿A los inmundos también? Entonces, dice Pedro, entonces a los gentiles también les es partícipe. Y ellos son llenos de la misma manera como lo fuimos nosotros al principio. Entonces, cuando se escucha la voz de Dios, se obtiene el verdadero significado, el verdadero conocimiento de lo que es el evangelio. El evangelio es perdón de pecados para todo aquel que cree. Quiero leer Hechos 9. Estamos en el 10, vamos atrás. Hechos 9. Versículo 1 dice, esta es la conversión de Pablo. Saulo, respirando una amenaza sin muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajesen presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó un bad call, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Oiga, este es un bad call. Y Pablo lo escucha, y los demás lo escuchan, pero no se convierten como Pablo. Cuando el bad call, cuando escuchamos esa voz celestial, nos convertimos de verdad. Y aquí Pablo escucha la voz y de repentinamente le rodeó un resplandor y escuchó la voz y dice que se puso a temblar. ¿Y esto qué es? Hermano, vamos caminando por la calle, vamos Saulo iba en un caballo, una carroza, y nosotros vamos caminando en el carro, manejando, y de repente una nube nos rodea y una voz nos habla. Pablo sintió temor. Ese es un bad call. Y dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y dice, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús. Entonces, en un bad call se obtiene la revelación de quién es Jesús. Jesús se revela. Porque mire, hermano, nosotros no buscamos a Dios. Quien nos buscó a nosotros fue Dios. Fue el que nos salió al encuentro, como le salió al encuentro a Saulo. Y nos habló con voz del cielo y nos pudimos convertir, pero nosotros no buscamos a Dios. Fue Dios que nos buscó y nos encontró. Fue Dios que se dejó hallar, como dice, de un pueblo que no buscaba, de un pueblo que estaba en tinieblas, de repente les resplandeció luz. Entonces, oiga, quiero
quiero leer en Apocalipsis 1:10. Dice Apocalipsis 1:10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí un bat-col, dice, una gran voz como de trompeta, que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 17 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Oiga, este es el apóstol Juan. Y Juan dice que estaba en el Espíritu. Estaba en el Espíritu en el día del Señor y oye detrás de él una gran voz como de trompeta. Oiga lo que es un bat-col. Habíamos visto que es una voz a las espaldas, es una voz del cielo, cielos abiertos. Un bat-col es cuando se escucha la voz de Dios y los elementos es que del Espíritu Santo desciende, hay unción, hay llenura, hay transfiguración, hay resplandor, hay luz, hay revelación. Entonces los muertos oyen la voz de Dios y resucitan. Hay conversión como Pablo, pero aquí hay revelación. Y le dice, escribe en un libro lo que ves. Yo no sé si los profetas hoy en día entienden la dimensión de su ministerio. Es escuchar esa voz de Dios, es estar sintonizado, es discernir la voz de Dios. El apóstol Juan dice, estaba yo en el Espíritu. Entonces en el Espíritu se tienen experiencias que no se tienen en la carne. O sea que hay una diferencia entre estar en el Espíritu y estar en la carne. Pero el apóstol Juan estaba en el Espíritu y tuvo una experiencia y dice, y oí una voz detrás de mí, como de trompeta. Entonces un bat-col es como voz de trompeta. Y le trajo revelación. Quiero leer Éxodo 19:16. No quiero profundizar en cada uno de ellos, solo quiero mostrarle los elementos. Dice Éxodo 19:16. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Versículo 17. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para el encuentro con Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. 19. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Oiga, Moisés hablaba y Dios le respondía con truenos. Oiga, aquí. Este es el monte Sinaí. Este es en la fiesta de Pentecostés. Este es cuando Moisés sube al monte a recibir la ley de Dios. Moisés estuvo ahí 40 días. Y dice que ahí habían truenos, relámpagos, había sonido muy fuerte, tanto así que el pueblo se tapaban los oídos, dice, porque lo que se decía era muy fuerte. Y Moisés escucha la voz de Dios y dice que el sonido de la trompeta iba aumentando en extremo. Moisés hablaba a Dios y Dios le respondía con truenos. ¿Qué es un bat-col? Es aquella voz que sabemos que es Dios, pero no hay nadie. Lo escuchamos, no sé si los demás puede que lo escuchen, puede que no lo escuchen, pero es esa voz celestial que habla
Y mire, los elementos, truenos, relámpagos, el monte se estremecía, la trompeta aumentaba, el monte ahumeaba. Ese es un bad call. Entonces, dando un resumen, hay nube de gloria, hay cielos abiertos, se escucha como un trueno, como voz como de ángel, como voz como trompeta, hay éxtasis, y en Apocalipsis decía, sube acá. Todo lo que le he estado diciendo hasta hoy es como una preparación, como un cimiento a lo que yo le voy a decir ahora. O sea, esta era toda la introducción para lo que yo le voy a decir ahora. Porque un bad call es eso, cielos abiertos, nube de gloria, revelación, resplandor, luz, conocimiento, entendimiento. Vamos a conocer a los demás, vamos a ver quién es quién. Vamos a conocer a Daniel, vamos a ver a Elías, vamos a conocer a cada uno. Porque el hombre, cuando el hombre muere, quien muere es su cuerpo, quien duerme es su cuerpo, pero su alma y su espíritu quedan vivos. En Lucas 16, cuando Jesús da una parábola, dice que estaba el Lázaro y el rico, y dice que uno fue llevado al seno de Abraham y el otro no. Pero el rico dice, Padre Abraham, mira que me estoy quemando en este fuego, en este tormento. O sea que el alma no es como algunos creen, que es una sombra, algo tenue. No, es un cuerpo, pero cuerpo de alma. ¿Cómo se puede quemar algo que no es real? Dice, es que me estoy quemando. Dice, dile a Lázaro que moje su dedo y toque mi lengua. Dice, no, pero es que de aquí no pueden pasar para allá ni de allá para acá. Y dice, oh, pues esto es tremendo, pero yo tengo 5 hermanos, yo tengo más hermanos. Permíteme ir y decirles que aquí está tremendo el fuego. Le dice, no, pero es que ellos a la ley y a Moisés y a los profetas tienen. Dicho en otra palabra, ellos tienen la Biblia, que lo lean. Entonces, el cuerpo el alma tiene un cuerpo diferente al cuerpo, porque cuando el alma resucite y cuando el cuerpo resucite, va a tomar un cuerpo diferente, como el cuerpo de Jesús. Entonces, bad call, la voz del cielo, nube de gloria, cielos abiertos, como un trueno, como voz de ángel, como voz de trompeta, éxtasis, sube acá. Y quiero leer 1 Tesalonicenses 4:16. 1 Tesalonicenses 4:16. Vamos a leer desde el 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, este es el versículo que me interesa, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Oiga, en el arrebatamiento va a haber trompeta. Por eso ahora entiendo, dice, una voz como de trompeta, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, porque en el arrebatamiento se va a escuchar la voz, en donde los muertos en Cristo la van a oír, pero a la par va a haber el cuerpo de alguien que no murió en Cristo y no la va a oír. Eso es un bad call.
Entonces se va a escuchar la voz como de trompeta, como de arcángel, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahí resucitarán todos los cristianos que murieron en Cristo, todos los que son salvos, los que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Ahí vamos a ver a todas aquellas personas que murieron en Cristo y que van a heredar la salvación. Ahí van a resucitar. En el Bat Kol es el arrebatamiento de la iglesia. Y los que hemos quedado, dice que seremos transformados. Vimos como en el monte de la transfiguración Jesús fue transformado y su rostro resplandecía como el sol y una atmósfera diferente. Dice, pero este es Moisés y Elías. Mira que no se equivocaron, no le preguntaron, ¿y ustedes quiénes son? Hay revelación, hay conocimiento pleno. Eso es un Bat Kol. Y en el arrebatamiento, los muertos en Cristo resucitarán la voz de Dios. Escucharán la voz de Dios y resucitarán. ¿Cómo será esa voz? Que unos la pueden oír y otros no. Yo no sé. Lo que sí sé es que los que tengan el oído abierto, por eso digo, los profetas tienen que tener el oído abierto. Los profetas tienen que tener el oído afinado a la voz de Dios. Entonces, un Bat Kol es esa voz de Dios que nos llama a la salvación, que nos llama a obedecer. Dice Isaías, escucharán una voz a sus espaldas que les va a decir, este es el camino, vayan por aquí. No se aparten a la derecha ni a la izquierda. Un Bat Kol es esa voz que dice, este es Jesús, mi Hijo amado. Me parece raro que alguien diga Dios me habló y no crea en Jesús. Que alguien, entre todo lo que te dijo, no te dijo que Jesús es el Salvador. Me parece raro que alguien diga Dios me habló y está en idolatría. Dice Isaías, y agarrarás las estatuas y las echarás de delante de ti como trapo sucio y les dirás, sal fuera. Eso quiere decir que las estatuas no solo son simples estatuas. Una estatua es un artefacto hecho por manos de hombre, pero hermano, eso lo hicieron los hombres, eso no tiene nada que ver. No, aquí dice, y los echarás fuera y le dirás, sal fuera. La Biblia dice que cuando llevaron el arca al templo de Dagón, dice que la estatua de Dagón se inclinó. O sea que una estatua no es solo una estatua. O sea que algo se apodera. O sea que eso es como un receptor del mal. Eso es como un receptor de espíritus inmundos, de demonios. Pero dice... Sigamos aquí, pero dice que cuando escucha esa voz a sus espaldas, dice que va a agarrar sus estatuas y le va a decir, sal fuera, como trapo de inmundicia. Entonces, oiga hermano, en el arrebatamiento va a sonar la trompeta. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, yo tengo la esperanza de no morir. Yo tengo la esperanza de que seremos arrebatados. Y ahí vamos a estar nosotros, los que estemos vivos. Vamos a ser transformados y una nube nos va a rodear y nos va a llevar al cielo, al encuentro con Dios. Por eso, en Éxodo 19, cuando iba a ir al monte Sinaí Moisés, Dios le dice a Moisés, santifica al pueblo. Y dice que Moisés sacó al pueblo para el encuentro con Dios. O sea que hay que estar santificado para el encuentro con Dios. O sea que cuando sucede el arrebatamiento tenemos que estar en vestiduras limpias y blancas, resplandecientes. O sea que la novia se tiene que casar con vestidura blanca. La voz de Dios, dice, le dijo Dios a Moisés, santifica al pueblo. Dice que el pueblo los sacó y los preparó para el encuentro con Dios. ¿Sabe qué, hermano? Tenemos que estar preparados para el encuentro con Él. Tenemos que tener la vestidura blanca, tenemos que tener la vestidura resplandeciente, pero el encuentro con Él, ese es un Bat Kol. Ese es esa es la voz de Dios, esa es la voz celestial.
Algún día escucharemos esa voz, porque sonará la trompeta, porque la trompeta sonará. ¿Qué sonido será de que todos los cristianos en el mundo le escucharán? No importa si usted está dormido, si anda de vacaciones, si usted está trabajando, si está en cuarentena, confinado, no importa. Aquí estamos, puede ser de día, en Israel puede ser de noche, pero todos los muertos en Cristo escucharán la voz, y todos los que estemos vivos escucharemos la voz y seremos arrebatados. Voz de trompeta. Oh, hermano, eso debe de alentarnos. El arrebatamiento sucederá pronto. Y todo esto se va a quedar aquí, y nosotros seremos arrebatados en el cielo para encontrarnos con el Señor. Por fin nos encontraremos con el amado. Por fin nos encontraremos con el Rey de toda la tierra. Por fin estaremos con Él, y dice, y estaremos con Él para siempre. Lo veremos cara a cara. Lo veremos tal cual es. Veremos su gloria. Veremos su aspecto. Entonces, Bat Kol es esa voz celestial. Es esa trompeta que algún día sonará y levantará a la iglesia. Quiero que oremos. Padre, en el nombre de Jesús, he predicado tu palabra, y que este mensaje, Señor, recorra donde deba de recorrer, por todos lados, Dios, y que se pueda escuchar, se pueda discernir la voz tuya hablando. Oh Dios, sabemos que tú nos esperas con vestiduras blancas, y nosotros te esperamos a que tú vengas por nosotros. Sabemos que tú vendrás pronto, Dios, y que tú dirás, sube acá. Y los que escuchemos esa voz, los que escuchemos ese Bat Kol, seremos transformados. No subiremos con escaleras, ascensores, no. Es en una nube. Porque allí será la gran cosecha de almas. Te damos gracias, Dios, por habernos hecho partícipe de tu Espíritu Santo. Por habernos abierto los oídos, Dios. Y mantén nuestros oídos abiertos, los oídos de todos los profetas, para escuchar tu voz, que puedan discernir tu voz, que estén abiertos, Dios. Que escuchen esa voz a sus espaldas, que escuchen esa voz, que no venga nadie. Ese es un Bat Kol. Ese eres tú hablando, Dios. Te damos gracias. En el nombre poderoso de Jesús, te esperamos, Dios. El Espíritu y la novia dicen, ven, Señor Jesús. Ven pronto, Dios, por nosotros, e iremos a tu encuentro. Y mientras tanto nos santificaremos. Mientras tanto nos seguiremos preparando para el encuentro contigo, porque un día vendrás. En el nombre de Jesús, y vendrás, y los que escuchen tu voz estarán invitados a ese encuentro. Te damos gracias, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Compartan el mensaje, compartan la verdad, compartan libertad. Bendiciones. Acabas de escuchar tu programa especial, Creciendo en el Conocimiento del Señor. Será hasta la próxima, en una nueva entrega, a cargo de nuestro hermano y maestro Darwin Lara. Dios te bendiga. Abrázanos con tu amor, revélanos el perfecto amor, bautízanos en tu amor.